Todos le decían que vendiera, que una muchacha de 22 años no tenía que hacer sola en una finca cafetalera en la sierra de Veracruz, que el café ya no daba para vivir como antes, que su mamá se había ido a Xalapa y que quedarse ahí era terquedad, no amor. Esperanza no vendió. Se llamaba Esperanza Villanueva Reyes y había heredado la finca de su abuelo cuando él murió un martes de febrero del 2003, justo en la temporada de floración, cuando los cafetos se llenaban de ese perfume blanco que ella asociaba con toda su infancia. Tenía 2 hectáreas de café de sombra, una casa de adobe con techo de teja, un pozo que todavía daba agua limpia, y una hija de 3 años que se llamaba Sofía y que dormía con una cobija de cuadros azules que había sido del bisabuelo. El padre de Sofía no estaba. Se había ido a la Ciudad de México 2 años antes, diciéndole que volvería con dinero suficiente para arreglar el techo y comprar fertilizante. Mandó dinero 3 veces. Luego dejó de mandar. Luego dejó de contestar el teléfono. Esperanza esperó 9 meses antes de aceptar que esperar era lo único que ese hombre le había dejado además de la niña. Nadie en el pueblo se lo dijo con esas palabras, pero se lo dijeron de otra manera. Con la mirada cuando bajaba al tianguis los sábados, con el silencio de las mujeres mayores que sabían exactamente qué significaba una muchacha joven con una niña en brazos y sin marido a la vista, con los consejos que sonaban a consuelo pero eran otra cosa, que se fuera a Xalapa con su mamá, que allá había trabajo en las tiendas, que la finca podía venderse bien, porque un señor de Córdoba andaba comprando terrenos en la zona. Esperanza escuchaba todo eso con la misma cara con que escuchaba la lluvia. Dejaba que pasara. Lo que nadie entendía era que para ella la finca no era tierra. Era la voz de su abuelo explicándole cómo distinguir un grano maduro de uno que todavía le faltaba un día. Era las manos de él sobre las ramas bajas, mostrándole que el cafeto florece cuando hay temperatura y hay sombra y hay paciencia, y que las 3 cosas son igual de necesarias. Era la memoria de haberse quedado dormida de niña bajo uno de esos árboles mientras él trabajaba y despertarse con el perfume blanco encima y sentir que el mundo era un lugar que valía la pena. No podía vender eso. Así que se quedó. Aprendió sola lo que no sabía. Leyó folletos del gobierno que le dio una señora del ayuntamiento. Preguntó a don Próspero, el vecino de más arriba, que tenía 80 años y había trabajado café toda su vida y que la miraba con una mezcla de lástima y respeto que con el tiempo fue volviéndose solo respeto. Se levantaba antes de que saliera el sol para hacer las labores del día, antes de que Sofía se despertara, y cuando la niña abría los ojos ya había café hecho y tortillas en el comal y su mamá de vuelta en la cocina, como si nunca se hubiera ido. Bajaba al pueblo una vez por semana. Vendía lo que tuviera, fruta, hierbas, a veces huevos cuando las gallinas cooperaban. Compraba lo que necesitara para la semana siguiente. Volvía caminando los 40 minutos de su vida con la niña en la espalda cuando era chica y luego tomada de la mano cuando Sofía ya tuvo piernas para el camino. Era una vida pequeña, pero era suya. Un jueves de octubre del 2004, el camino de terracería que pasaba por el frente de su propiedad amaneció con una camioneta gris detenida a la orilla. Esperanza lo notó desde la ventana mientras servía el agua para el café de la mañana. La camioneta no era del pueblo, tenía placas de otro estado, el parabrisas lleno de polvo del camino y la capota levantada como cuando el motor da un problema. Sofía estaba todavía dormida. Esperanza salió con su taza en la mano. No con prisa, no con desconfianza particular, sino con esa calma de quien vive sola en un lugar remoto y ha aprendido que la curiosidad no cuesta nada, pero el miedo sí cuesta. El hombre estaba parado frente al motor con los brazos cruzados, mirándolo como si el motor pudiera explicarse solo. Tendría unos 40 y tantos años, pantalón de trabajo con manchas de grasa reciente, botas que habían visto mejor época, sombrero de palma que acomodó en la cabeza cuando la oyó acercarse, con ese gesto de hombre que tiene modales aunque no tenga necesidad de usarlos. «Buenos días», dijo Esperanza, deteniéndose del lado de afuera de su cerca. «Buenos días», respondió él. «Disculpe la molestia. Se me calentó el motor. ¿Necesita agua?» El hombre la miró un momento. Luego miró la taza de café que ella tenía en la mano.
Luego volvió a mirarla a ella. Si no le causa mucha pena, sí. Para el radiador, no para mí, aclaró. Y había algo en cómo lo dijo que no era coquetería ni tampoco distancia. Era simplemente honestidad. Esperanza volvió por un balde. Lo llenó en el pozo y se lo llevó. Él lo recibió con las dos manos, como reciben las cosas los hombres que saben que las cosas se reciben así. ¿Va lejos?, preguntó ella, sin que fuera exactamente una pregunta. Era más bien una manera de darle espacio para hablar si quería hablar. A San Marcos Tlacoyalco, a ver una finca. Me dijeron que hay un señor que quiere un capataz para la cosecha. Don Eliodoro, dijo Esperanza. Tiene 40 hectáreas arriba del cerro. Es buen patrón, pero el camino a su finca está peor que este. El hombre asintió. Vaciaba el agua con cuidado, poquito a poco, sin prisa. ¿Usted también tiene cafetal?, preguntó, sin levantar la vista del radiador. 2 hectáreas. ¿Sola? Esperanza bebió un sorbo de su café antes de responder. Sola. Él no dijo nada más por un momento. Terminó con el agua, bajó la capota, se limpió las manos con un trapo que sacó de la caja de la camioneta. Me llamo Aurelio Mendoza, dijo, extendiendo la mano por encima de la cerca de Orizaba. Esperanza Villanueva, respondió ella, estrechándosela. De aquí. Y eso fue todo. Aurelio Mendoza se subió a su camioneta. La arrancó sin problema, levantó la mano en señal de agradecimiento por la ventanilla y siguió su camino cuesta arriba. Esperanza volvió adentro. El agua del café seguía caliente. Sofía todavía no se despertaba. El mundo seguía igual que antes, pero alguna cosa muy pequeña y sin nombre todavía, se había movido en algún lugar que ella no podía señalar. No lo pensó más esa mañana. Había trabajo que hacer. Lo vio de nuevo el sábado siguiente, en el tianguis del pueblo. Estaba comprando naranjas en el puesto de Doña Cata, regateando con esa seriedad tranquila de quien no regatea por costumbre, sino porque los centavos en verdad cuentan. Esperanza pasó de largo. Él la vio, asintió con la cabeza. Ella correspondió. No se hablaron. Lo volvió a ver 15 días después, esta vez en el camino de su vida, cuando ella volvía del pueblo con Sofía de la mano y una bolsa en cada brazo. Él venía bajando a pie, con las botas todavía llenas del barro de algún cafetal. ¿Consiguió el trabajo con don Eliodoro?, preguntó Esperanza. Lo conseguí y lo perdí, dijo él, sin drama. Resultó que ya tenía capataz. Me quedé de peón por 2 semanas mientras encontraba otra cosa. ¿Y ya encontró? Todavía no. Sofía lo miraba con la franqueza total de los niños de 3 años que no conocen todavía la cortesía de fingir que no miran. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Sofía directamente. Aurelio. Yo soy Sofía, y mi mamá se llama Esperanza, pero todos le dicen, Espi, menos yo que le digo mamá. Aurelio Mendoza se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Era un gesto natural, sin afectación, el gesto de alguien que sabe hablarle a los niños porque ha estado cerca de ellos. Mucho gusto, Sofía. Mucho gusto, respondió la niña, muy seria. Esperanza vio eso. No dijo nada, pero lo vio. Si está buscando trabajo, dijo ella, y luego hizo una pausa porque no había pensado bien lo que iba a decir antes de empezar a decirlo. En mi finca me hace falta alguien para la poda. Puedo pagarle poco. Le digo la cantidad y si no le alcanza no hay ningún problema. Aurelio Mendoza se incorporó. La miró con ese tipo de atención que no es evaluación sino escucha. Dígame la cantidad. Ella se la dijo. Era poco, en efecto, la mitad, quizás menos, de lo que pagaban las fincas grandes. Está bien, dijo él. ¿Cuándo empiezo? El lunes, si quiere. Temprano. Aquí voy a estar. Y estuvo. Llegó el lunes a las 6 de la mañana con sus propias herramientas. Machete, podadora, guantes de trabajo gastados pero todavía buenos. Esperanza le indicó qué plantas necesitaban poda, cuáles tenían ramas enfermas que había que quitar antes de que el daño se extendiera, cuáles estaban bien pero necesitaban guía. Él escuchó todo sin interrumpir, haciendo de vez en cuando una pregunta técnica que le decía a Esperanza que este hombre sabía de lo que estaba hablando, que no era peón de circunstancias, sino alguien que había trabajado la tierra en serio. ¿De dónde aprendió?, preguntó ella, mientras recorrían juntos la primera línea de cafetos. Mi padre tenía café en Orizaba. Yo trabajé con él desde los 8 años
hasta que él murió. Luego la finca se vendió porque éramos 5 hermanos y ninguno quiso quedarse. Yo fui el único que quiso, pero no alcanzó para comprarles a los demás. Lo dijo sin amargura, con la precisión clínica de quien ya procesó ese dolor hace tanto tiempo que ahora es simplemente un hecho. Esperanza entendió ese tipo de pérdida. Era el mismo tipo que ella conocía. ¿Y tiene familia?, preguntó, sin que fuera exactamente lo que quería preguntar, pero siendo lo más cercano que se le ocurrió. Tuve. Mi esposa murió hace 4 años, de un problema en el corazón que nadie supo ver a tiempo. Tengo un hijo que tiene 14 y que está con mi hermana en Orizaba estudiando la secundaria. Esperanza no dijo lo siento. Detestaba esa frase cuando se la decían a ella. Dijo, ¿y su hijo sabe que está usted aquí? Le llamo los domingos. Sabe dónde estoy. Trabajaron en silencio durante un rato. No era el silencio incómodo de 2 desconocidos que no saben qué decirse. Era el silencio funcional de 2 personas que tienen trabajo que hacer y que se sienten suficientemente cómodas la una con la otra como para no necesitar llenarlo con palabras. A las 9, Esperanza le llevó café y un tamal que había sobrado del desayuno. Él lo recibió sentado en el suelo, con la espalda contra un cafeto, con esa facilidad que tienen los hombres de campo para descansar en cualquier parte sin hacer de ello un evento. Sofía salió de la casa con su cobija azul, arrastrando, y fue directamente hacia Aurelio como si lo conociera de toda la vida. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Desayunando. ¿Qué estás comiendo? Un tamal. Yo también quiero. Sofía, dijo Esperanza, con el tono de las madres que están a punto de explicar algo. No se preocupe, dijo Aurelio, y le ofreció la mitad del tamal a la niña. Sofía lo tomó. Se sentó en el suelo a su lado con total naturalidad, y los 2 desayunaron juntos en silencio. La cobija azul se quedó entre los 2 como si fuera una frontera que ninguno necesitaba cruzar, pero que tampoco molestaba que estuviera ahí. Esperanza los miró desde donde estaba, con su taza en las manos. Sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. No era exactamente alegría, era más parecido al alivio. El tipo de alivio que sientes cuando llevas mucho tiempo cargando algo pesado y de repente, aunque sea por un momento, alguien más pone una mano debajo sin que tú se lo pidas. No lo dijo. No había nada que decir. Volvió a trabajar. Aurelio estuvo 3 semanas en la finca. Terminó la poda, limpió las canaletas de drenaje que estaban tapadas con hoja seca, reparó la puerta del cobertizo que no cerraba bien desde que Esperanza lo recordaba. Hacía todo esto sin que ella se lo pidiera específicamente, con esa iniciativa silenciosa de alguien que ve lo que hace falta y lo hace, no para impresionar, sino porque es lo que se hace. Al final de cada día ella le pagaba lo acordado. Él lo recibía sin negociar. Guardaba los billetes en la bolsa del pecho de su camisa, recogía sus herramientas. A veces se quedaba 10 minutos más tomando el último café del día en la banca que había afuera de la puerta de la cocina. A veces Sofía salía a sentarse junto a él y él le contaba cosas. ¿Cómo se llamaban los pájaros que vivían en los cafetos? ¿Por qué la flor del café huele así? ¿Qué pasa cuando llueve mucho? ¿Y qué pasa cuando llueve poco? Sofía escuchaba todo con esa seriedad de los niños que todavía no saben que se supone que ciertas cosas son aburridas. Esperanza escuchaba desde adentro. No porque no quisiera salir, sino porque algo en ella todavía no estaba listo para sentarse también. La última tarde de la 3ª semana, Aurelio le dijo que al día siguiente tenía que irse. Había conseguido trabajo en una finca en Huatusco, más grande, mejor paga, que empezaba el lunes. Tiene que ir, dijo Esperanza. No era una pregunta. Necesito juntar dinero para cuando mi hijo termine la secundaria y quiera entrar a la prepa. O a trabajar, si eso es lo que quiere. Pero quiero que tenga la opción. Esperanza asintió. Entendía eso completamente. Oiga, dijo Aurelio. Y luego se quedó callado un momento, como si estuviera organizando algo que tenía pensado decir desde hacía tiempo y que no le estaba saliendo del orden correcto. Usted ha hecho algo muy difícil sola aquí. Y lo ha hecho bien. No todo el mundo lo haría. Esperanza no supo qué responder. No estaba acostumbrada a que le dijeran eso de esa manera, sin condescendencia, sin el tono de sorpresa que tienen las personas cuando ven a alguien hacer algo que no esperaban que pudiera hacer. Mi abuelo me enseñó, dijo al final,
que era la verdad más sencilla. Se nota, dijo él, en cómo trata las plantas, en cómo conoce cada una. Se quedaron callados. Afuera la luz de la tarde caía entre los cafetos de esa manera particular de octubre en la sierra, oblicua y dorada, que hacía que todo se viera como dentro de un cuadro antiguo. Sofía salió corriendo de adentro con algo en la mano. Era una piedra verde que había encontrado en el camino la semana anterior y que había guardado como tesoro porque le parecía bonita. «Toma», le dijo a Aurelio extendiéndosela. «Para que te acuerdes». Aurelio la tomó con las dos manos. La miró. Era una piedra ordinaria con una veta de cuarzo que brillaba un poco cuando le daba la luz. «¿Cómo no me voy a acordar?», dijo. Sofía se fue corriendo de vuelta adentro, como si ya hubiera terminado lo que tenía que hacer. Aurelio guardó la piedra en la misma bolsa donde guardaba los billetes. Esperanza vio eso. Se fue al día siguiente, temprano. Se despidió de Sofía, que todavía estaba medio dormida, y no terminó de entender qué pasaba. Le dejó a Esperanza un papel con un número de teléfono, el de la casa de su hermana en Orizaba, donde lo podían localizar si algo se necesitaba. «Por si la finca necesita algo que yo pueda ayudar», dijo, que era una explicación muy razonable y también era otra cosa. «Gracias», dijo Esperanza. La camioneta gris bajó por el camino de terracería, levantando el mismo polvo que había levantado la primera vez. Esperanza la vio hasta que dobló en el primer recodo y desapareció. Volvió adentro. Hizo el desayuno. Sofía preguntó dónde estaba Aurelio, y Esperanza le explicó que se había ido a trabajar a otro lado. «¿Va a volver?», preguntó Sofía. «No sé», dijo Esperanza. «Yo creo que sí», dijo Sofía, con esa certeza absoluta de los niños que todavía no saben que las cosas no siempre se resuelven como uno quiere. Esperanza no respondió. Puso el papel con el número de teléfono dentro del cajón de la mesita de la cocina. No lo tiró, pero tampoco lo sacó en los días siguientes. Pasó noviembre. Pasó la primera mitad de diciembre. La cosecha estuvo regular ese año, mejor que el año anterior, pero no tan buena como Esperanza había esperado. Vendió lo que pudo, guardó lo que necesitaba para resembrar. Hizo cuentas con la seriedad de quien sabe que cada número importa. Una tarde, estaba revisando una de las plantas del extremo norte de la finca, la que siempre le daba problemas porque recibía más viento que las demás, cuando encontró algo que no debería estar ahí. Una rama que Aurelio había podado, marcada con un trozo de tela amarrada, que ella no había notado antes. Debajo de la tela, envuelto en papel, había un frasco pequeño de cobre sulfato, el que se usa cuando hay señales de enfermedad en las raíces, con una nota que decía simplemente: «Esta planta va a necesitar esto en diciembre». Lo había dejado antes de irse. Lo había notado y no había dicho nada. Solo había dejado el remedio y la instrucción para que ella lo encontrara cuando lo necesitara. Esperanza se quedó parada bajo ese cafeto con el frasco en la mano durante un buen rato. Luego volvió a la casa, abrió el cajón de la mesita de la cocina, sacó el papel con el número y fue a la tienda de don Epifanio, que tenía teléfono de caseta. Marcó el número. Contestó una mujer que resultó ser la hermana de Aurelio. Esperanza le explicó quién era, que tenía un recado para él, que si podía decirle que llamara cuando pudiera. La hermana dijo que sí, que claro, que cómo no. Esperanza volvió a su finca. Esa noche Sofía no quiso dormir, y Esperanza se quedó sentada en la banca de afuera, en el frío limpio de diciembre en la sierra, mirando el cielo que en ese lugar se veía entero porque no había luz artificial que lo compitiera. Pensó en su abuelo. Pensó en que él siempre decía que el café necesita sombra para crecer, que si le da el sol directo la planta se quema por dentro, aunque por afuera siga verde. Pensó que quizás las personas también. 3 días después, la camioneta gris apareció de nuevo en el camino. Era domingo por la mañana. Esperanza estaba en el jardín de enfrente, podando las bugambilias que su abuela había sembrado junto a la entrada, con las mismas tijeras oxidadas que su abuela había usado. No levantó la vista de inmediato. Siguió cortando, moviendo las tijeras de rama en rama con ese ritmo pausado que tiene el trabajo cuando se hace con atención. La camioneta se detuvo. La puerta se abrió. «Buenos días», dijo Aurelio. «Buenos días», dijo Esperanza, y entonces sí levantó la vista. Traía el mismo sombrero de palma, las mismas botas. Traía también
sentado en el asiento del copiloto que se veía por la ventanilla abierta, a un muchacho de unos 14 años que la miraba con la expresión cautelosa y evaluadora de los adolescentes que están decidiendo en tiempo real si algo merece su aprobación. «Le presento a mi hijo», dijo Aurelio. «Emilio. Terminó el semestre antes y vine por él a Orizaba. Le dije que iba a pasar por aquí de regreso». Emilio se bajó de la camioneta con esa desgana estudiada de los 14 años, que en realidad es solo timidez disfrazada. «Buenas», dijo. «Buenas», respondió Esperanza. Sofía salió disparada de adentro, como siempre, sin que nadie la llamara, atraída por el ruido de la camioneta. «Aurelio», gritó, con la alegría completa y sin reservas de los 4 años, y se abalanzó sobre él con los brazos abiertos. Aurelio la cargó. La niña lo abrazó del cuello. Emilio los miró. Algo en la expresión del muchacho cambió. Un movimiento muy pequeño alrededor de los ojos. El tipo de cosa que solo ves si estás mirando con cuidado. «¿Entramos?», dijo Esperanza. Era la primera vez que lo invitaba adentro de la casa. Hizo café. Hizo también chocolate para Sofía y, después de un momento de duda, para Emilio también, que lo aceptó sin decir gracias, pero que lo bebió entero. Mientras los adultos hablaban, Sofía le mostró al muchacho su colección de piedras, que era considerable para ser la colección de una niña de 4 años, y Emilio las miró con una seriedad que era mitad cortesía y mitad interés genuino. «Esta es la más bonita», dijo Sofía, señalando una piedra verde con una veta de cuarzo. Emilio la tomó, la giró, la miró contra la luz de la ventana. «Mi papá tiene una igual», dijo. «Ya sé», dijo Sofía. «Se la di yo». Emilio la miró de verdad, como se miran las cosas que te sorprenden. «¿Por qué?». «Para que se acordara», dijo Sofía, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Emilio dejó la piedra en su lugar con mucho cuidado. No dijo nada más, pero algo en su postura cambió, algo muy sutil, como cuando una puerta que estaba entreabierta se abre un poco más. Esperanza y Aurelio hablaron de la finca, de la planta del norte y el cobre sulfato, de cómo había quedado la poda, de qué iba a hacer él ahora que el trabajo en Huatusco había terminado con la cosecha. «Estaba pensando en quedarme en esta zona», dijo Aurelio. «Hay trabajo en temporada si uno sabe buscarlo, y el lugar me gusta», lo dijo mirando su taza. No la miraba a ella. Pero Esperanza entendió que el lugar que le gustaba no era solo la geografía. «En la finca va a haber trabajo en febrero», dijo ella, que era verdad, y también era otra cosa. «Si le interesa». Aurelio levantó la vista. «Me interesa». Emilio, desde la otra esquina de la cocina, hacía como que ordenaba las piedras de Sofía por tamaño, pero escuchaba. Esperanza lo vio. «¿Y su hijo?», preguntó ella. «Emilio tiene que entrar a la prepa en enero, pero las vacaciones son largas, y no le haría mal aprender algo de trabajo de campo». «No me haría mal», repitió Emilio desde su esquina, sin levantar la vista de las piedras, y en su voz había algo que podría haber sido ironía o podría haber sido acuerdo. Era difícil saberlo. Quizás eran las dos cosas. Sofía alineó la piedra verde al final de la hilera. «Esta es la más especial», le dijo a Emilio, «porque fue la primera». Emilio no respondió inmediatamente. Luego dijo, muy despacio, como si lo estuviera decidiendo mientras hablaba: «Sí, las primeras cosas siempre son las más especiales». Esperanza escuchó eso. Pensó en la primera tarde de su abuelo, enseñándole a distinguir un grano maduro. Pensó en el primer día que se quedó sola en la finca y no lloró, aunque quiso. Pensó en la primera vez que Aurelio Mendoza llegó en su camioneta gris a pedir agua para el radiador y ella salió sin apurarse, con su taza de café en la mano, como si ya supiera que ese momento iba a importar aunque todavía no supiera por qué. Las primeras cosas. Sí. Ese domingo Aurelio y Emilio se quedaron a comer. Esperanza hizo arroz con pollo y frijoles de olla y tortillas a mano. Las mismas tortillas que hacía su abuela, que le habían enseñado sus manos, y no ninguna receta escrita. Comieron los 4 en la mesa pequeña de la cocina, que apenas alcanzaba para 4 si los 4 eran compactos y no hacían movimientos bruscos con los codos. En un momento, Esperanza se rió. No de algo específico, de algo que dijo Emilio sobre lo que le había pasado en el camino subiendo desde Orizaba,
algo con una vaca y un tramo de carretera que no había calculado bien, contado con ese humor seco de los adolescentes que no saben todavía que son graciosos. Se rió de verdad, con todo, sin la media sonrisa contenida que era lo que generalmente le salía cuando algo le causaba gracia en presencia de otros. Aurelio la miró cuando se rió, solo un momento, pero ella lo notó. Emilio también la miró, y en su cara había algo que no era exactamente una sonrisa, pero que era lo más parecido a una sonrisa que un muchacho de 14 años puede producir sin perder la compostura. Sofía, que no había entendido el chiste, se rió también porque su mamá se reía, y porque la risa de su mamá era una de las cosas más bonitas que conocía, y cuando aparecía quería sumarse. Afuera los cafetos estaban quietos en el sol del mediodía. Las bugambilias que Esperanza había podado esa mañana ya se veían más ordenadas, más limpias, como las cosas que se cuidan bien y a las que de vez en cuando alguien les da lo que necesitan para seguir creciendo en la dirección correcta. Cuando Aurelio y Emilio se fueron esa tarde, ya casi de noche, Emilio le dijo adiós a Sofía con la mano desde la ventanilla de la camioneta. Sofía le respondió con la mano también. Luego le preguntó a Esperanza, ¿Emilio va a volver también? Eso creo, dijo Esperanza. Bien, dijo Sofía, porque todavía no le he enseñado todas las piedras. Esperanza la tomó en brazos. Sofía apoyó la cabeza en su hombro con el peso completo y confiado de los niños cuando ya están a punto de dormirse. Desde ahí, desde la entrada de la casa con su hija en brazos, Esperanza vio la camioneta gris bajar por el camino de terracería, levantando el polvo de siempre, doblando en el recodo de siempre. Esta vez, no esperó a que desapareciera para volver adentro. Entró a la casa. Puso a Sofía en su cama con la cobija de cuadros azules. Le apagó la luz. Se quedó un momento en la oscuridad del cuarto, escuchando la respiración de la niña que se volvía más lenta, más profunda, el sonido más tranquilizador que Esperanza conocía en el mundo. Luego fue a la cocina. Lavó los platos de los 4. Los puso a escurrir. Se sirvió lo último que quedaba del café de la tarde, ya frío, y se lo tomó igual. Salió a la banca de afuera. El cielo estaba despejado. Las estrellas en la sierra de Veracruz en diciembre son de ese tipo que hace que uno entienda por qué la gente antigua pensaba que el cielo era algo vivo. Esperanza las miró un momento. Luego miró los cafetos, oscuros y quietos en la noche, cada uno en su lugar, enraizados en la misma tierra que su abuelo había trabajado, que ella había aprendido a trabajar, que quizás Sofía algún día aprendería también. El papel con el número de teléfono de Orizaba seguía en el cajón de la mesita. Ya no lo iba a necesitar de la misma manera, pero tampoco lo iba a tirar. Algunas cosas se guardan no porque vayan a servir para algo específico, sino porque son el registro de que algo empezó, de que hubo un momento antes y un momento después, y que el después valió la pena esperar. Esperanza Villanueva Reyes tenía 22 años, y una finca de 2 hectáreas, y una hija que coleccionaba piedras, y creía que las primeras cosas son las más especiales. No era mucho, era exactamente suficiente. Era, de hecho, mucho más de lo que le habían dicho que podía tener cuando le dijeron que vendiera, que se fuera, que una muchacha sola no podía con todo eso. Una muchacha sola no había podido con todo eso. Pero Esperanza no era solo una muchacha sola. Nunca lo había sido. Era la nieta de su abuelo y la heredera de su tierra y la madre de Sofía y la dueña de una finca que olía a flor blanca en febrero y que daba café bueno cuando se le trataba bien. Y ahora, desde hacía poco, era también la persona que había salido sin prisa una mañana de octubre, con su taza en la mano, a ver qué necesitaba el hombre de la camioneta gris. Eso también contaba. Eso también era suyo. La noche siguió igual de quieta. Los cafetos siguieron en su lugar. Y Esperanza se quedó en la banca el tiempo que quiso, sin prisa, como quien sabe que lo que tiene ya no va a irse a ningún lado. A veces la vida nos pide quedarnos cuando todo el mundo nos dice que nos vayamos, y en esa terquedad silenciosa hay más sabiduría de lo que parece. Esperanza no esperó a que alguien la rescatara, cuidó lo que amaba. Abrió la puerta cuando llegó el momento y dejó que la confianza creciera despacio, como el café bajo la sombra. Lo que uno protege con paciencia, tarde o temprano, florece. Una pequeña nota para ti.
Esta historia fue creada y ficcionada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y acompañarte, y también de dejarte algo útil en el corazón antes de que sigas con tu día.